Hoy vamos a predicar de Filipenses capítulo 4 y vamos a ver de los versículos 1 al 5, un mensaje que hemos titulado Firmes, Unidos, Gozosos, y falta una palabrita ahí que no está en el título, que es gentiles o amables o mansos, como vamos a ver. Pero antes quiero recordar la idea central de lo que vimos la semana pasada en el mensaje de Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 21, donde Pablo nos da una triple exhortación que nos ayuda a vivir con discernimiento y enfoque en una cultura que se opone al Evangelio. Pablo nos llamó en el versículo 17 a imitarlo a él y seguir otros ejemplos, modelos piadosos de creyentes que son herramientas que Dios usa para nuestra formación. También nos exhortó a llorar y amonestar a aquellos que son enemigos de la cruz, mostrando un corazón piadoso pero firme ante la realidad del juicio de esas personas. Y en tercer lugar, nos hizo un llamado a recordar dónde estaba nuestra verdadera ciudadanía, que está en los cielos, y que nosotros tenemos una esperanza cuando el Señor venga, quien va a transformar nuestro cuerpo de humillación en uno glorioso. Ahora, en el capítulo 4, versículo 1, Pablo conecta directamente con ese llamado a nosotros a vivir como ciudadanos del cielo y lo va a llevar a la práctica diaria. Él nos muestra que esa esperanza que nosotros tenemos, esa identidad que nosotros tenemos en Cristo, debe traducirse en firmeza, en unidad, en gozo y en una bondad y amabilidad visible a todas las personas. Y con eso en mente yo quiero que leamos Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Este es un pasaje breve, pero que está cargado de mucha sabiduría práctica. Recuerden que Pablo está escribiendo desde la prisión y él nos muestra, como yo dije, cómo la esperanza del capítulo 3, lo que él les había dicho, debe mostrarse en nuestras vidas. Pero a mí me gustaría hacerte algunas preguntas para examinar nuestros corazones a la luz de lo que acabamos de oír en esos versículos del 1 al 5. Él nos dice que estemos firmes en el Señor. Yo no sé por lo que tú estás atravesando, pero yo sí sé que vivimos en un mundo donde hay mucha aflicción. Dice la Escritura, como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Y tenemos muchos retos que no son solamente aflicciones. Mi pregunta es esta y te la voy a hacer ahora y espero que la contestes durante el mensaje. ¿Estás permaneciendo firme en el Señor en toda situación? En segundo lugar, se nos dice que ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Hay alguna relación con alguna persona, amigo, hermano, familiar, cónyuge que se haya roto en tu vida, que tenga problemas, que tú debas reconciliar? Él nos dice aquí, lo vamos a explicar, que debemos regocijarnos en el Señor. Y la pregunta es esta, ¿me estoy yo regocijando en el Señor como Él manda? También nos dice que tu bondad sea conocida de todos los hombres. ¿Es eso evidente en mi vida? Y miren, estas preguntas las hago antes de empezar, no para que nos inquietemos, sino para que podamos meditar en lo que vamos a escuchar y esto pueda guiarnos cada día para nosotros crecer a la imagen de Jesucristo.
porque hoy vamos a ver que nuestra firmeza no depende de las circunstancias. Nuestra firmeza en la vida depende de una relación viva que nosotros tenemos con Jesucristo. Y eso debe manifestarse en nuestra unidad con los hermanos. Esto debe manifestarse en nuestro gozo. Esto debe manifestarse en nuestra amabilidad, bondad o gentileza. Y para los que llevan notas, el mensaje tiene 4 puntos bien sencillos que viene dado por cada versículo. El primer punto, estén firmes en el Señor, el versículo 1. El segundo punto, vivan en armonía en el Señor, los versículos 2 y 3. Tercero, regocíjense siempre en el Señor, versículo 4. Y que su amabilidad sea conocida de todos los hombres, versículo 5. Y lo primero que nos dice el apóstol es que debemos estar firmes, que nosotros debemos tener una estabilidad espiritual fruto de nuestra unión con Cristo. Vuelvo y leo el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. Ese así que, por lo tanto, es a la luz de lo que yo dije al principio. Puesto que ustedes tienen esa ciudadanía celestial, puesto que ustedes están esperando al Señor, puesto que ustedes se mueren, vamos a decirlo así, van al cielo. Entonces, ustedes deben vivir de una manera particular. Pero antes de él darle el mandato, miren cuántos términos amorosos utiliza Pablo con los hermanos. Hermanos míos, ¿por qué hermanos? Porque somos miembros de una familia, amados. Pablo tiene por ellos ese profundo amor sacrificial por el cual está entregando su vida. Añorados o deseados, porque él está en prisión. Y él añora, él desea ver a esos hermanos. Nos dice que esos creyentes son su gozo. ¿Por qué? Porque lo ve crecer en la fe. Y son su corona, porque es el fruto del ministerio, del trabajo que él está haciendo para el Señor. Y aquí viene entonces en ese versículo 1 y les da un mandato: estén firmes en el Señor, permanezcan en la posición donde ustedes deben estar, de pie constante, sin ceder a la presión. Y ese era en el mundo greco-romano un término militar que se usaba para un soldado que no debía abandonar su puesto, no importara lo que viniera. Peligro, ataque, amenaza, estén firmes. La pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿firmes en qué? ¿Firmes contra qué? Bueno, recuerden que Pablo ha venido hablando en la epístola de toda esa presión del mundo pagano que quería que los filipenses adoptaran los valores y costumbres de ese mundo, al igual que nosotros hoy tenemos una presión del mundo. Estaban los falsos maestros judaizantes que querían que las personas cumplieran una serie de reglas. Estaban los libertinos que querían que las personas tuvieran una licencia para pecar, poniendo en peligro la pureza del evangelio. Muchos eran perseguidos y estaban sufriendo por la causa de Cristo. Nosotros hoy en día tenemos personas, hay una cultura, una presión cultural, hay una presión mediática que quieren normalizar el pecado, quieren ridiculizar la fe. Usted ve en las películas, en las series, en las redes, que la infidelidad conyugal lo quieren presentar como si no fuera nada, que la convivencia en intimidad de una pareja sin casarse es una señal de libertad. Y quieren mostrar a los cristianos como retrógradas, como hipócritas, como anticuados. Vemos en las redes a muchos influencers burlándose del evangelio. Dios no existe, eso es un cuento. Cada quien tiene su propia verdad. Vive como a ti te parece si tú no le estás haciendo daño a nadie. Haz lo que te haga feliz. Olvídate de lo que dice la Biblia. Hay muchos distorsionando el evangelio, predicando un evangelio de la prosperidad, hablando de una ideología de género. Otros hablan de un universalismo que dice que todas las religiones llevan a Dios y al final todos vamos a ser salvos. Nosotros debemos estar firmes frente a todos esos bombardeos. Ahora, Pablo no nos dice que estemos firmes en nuestras propias fuerzas.
Pablo no nos dice que estemos firmes en nuestras propias capacidades, sino que estemos firmes en el Señor. Porque la fuente de nuestra firmeza es el Señor Jesucristo, porque nosotros estamos unidos a Él y Él es la roca firme sobre la cual nosotros descansamos. En Romanos, Pablo nos dice en Romanos 6, versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Nuestra unión con Cristo nos hace participantes de su muerte y su vida resucitada. Pero esa unión lo que hace es que nos da ese poder de la resurrección que resucitó a Jesucristo de los muertos. Está presente en nuestras vidas para nosotros mantenernos firmes. Por eso Pablo dice a los Gálatas, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo. El yo de nosotros, ese que se consideraba autosuficiente, fue crucificado y ahora es Cristo que vive en nosotros. Entonces, estar firmes en el Señor significa depender por fe de la vida de Cristo en nosotros, no de nuestras propias fuerzas. Significa hacer lo que me dice Cristo en su palabra. Porque ya Él me ha capacitado, porque me ha dado el Espíritu Santo que me da el poder para cumplir su palabra. No es hacer las cosas que yo creo o lo que a mí me parece. Como veremos más adelante, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo debo confiar en esa gracia, en esa asistencia, en ese poder que Jesucristo me da continuamente. Y eso debe llevarnos, hermanos, a aferrarnos a Cristo como la fuente de nuestra estabilidad. A darnos cuenta que nuestra firmeza no viene de que tenemos cierta fuerza de voluntad, no. Mi firmeza viene de que yo estoy unido a Cristo. Pablo le dice a los tesalonicenses, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya sea de palabra, ya sea por carta nuestra. Las doctrinas acerca de Cristo. Porque si queremos permanecer, necesitamos la fortaleza que Él nos da para perseverar hasta el fin. Ahora, eso no significa que tú y yo vamos a ser pasivos. No, tenemos muchos ataques y debemos poner de nuestra parte. Debemos permanecer firmes ante las presiones externas que se van a presentar, como yo decía. Mis hermanos, lo más fácil es adaptarse a la corriente de vida de este mundo. Es un bombardeo continuo que tenemos. ¿Y qué le dice Pablo a los romanos? No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros debemos tomar la resolución, óyeme bien, es una resolución de permanecer fieles al Señor. Aunque esto implique pérdida, aunque esto implique rechazo, aunque esto implique incomodidad. Debemos permanecer firmes en la fe frente a las presiones externas. Pero también debemos permanecer firmes en la fe ante las presiones internas. Porque no todas las batallas se libran fuera. Muchas batallas, la mayoría diría yo, se libran en nuestros corazones por las propias luchas que tenemos y por la forma como interpretamos las presiones que vienen de fuera. Esa lucha contra el orgullo, contra el desánimo, contra el amor al mundo, contra seguir los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Esa lucha contra la pasividad espiritual que puede minar nuestra fuerza. Y por eso Pablo dice a los efesios, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Nosotros tenemos que estar vigilando continuamente lo que vemos fuera, cómo interpretamos eso que viene fuera de nuestras vidas, las luchas internas de nuestros corazones. Una vigilancia continua y una dependencia de la fortaleza de Cristo. Pero para ello, mis hermanos, debemos estar en la palabra, debemos leer la palabra,
debemos conocer la palabra para poder filtrar todo lo que vemos a la luz de la palabra de Dios. Esa palabra debe habitar ricamente en nuestros corazones. Porque si yo no conozco la palabra, voy a ser como esa persona de doble ánimo que se deja llevar por todo viento de doctrina. Cualquier ola me levanta, cualquier ola me hace caer. Yo debo estar en la palabra. Yo debo reconocer cuáles son mis debilidades y cuáles son mis luchas, porque cada uno de nosotros sabe de dónde cojea. O tú no sabes de dónde tú cojeas. Yo lo sé. Entonces, estar en la palabra para que con esa palabra yo combata esos pensamientos que vienen a mí. Pero yo debo velar y orar también en toda circunstancia para no entrar en tentación, como dice el Señor. Esa es la defensa contra la tentación. Porque la voluntad puede querer muchas cosas buenas. ¿Cuántos propósitos buenos nosotros no hacemos continuamente? ¿Y lo cumplimos al 100%? No. Muchas cosas se interponen en el camino. Por eso es importante, mis hermanos, la vida de comunidad, la vida de iglesia. El estar involucrado en la vida de la iglesia, el estar involucrado en un grupo pequeño, el tener hermanos con quien compartir nuestras luchas, en tener hermanos a quienes dar cuenta de las diferentes situaciones que se nos presentan. Por eso el autor de Hebreos dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Ustedes ven, yo quiero estar firme en el Señor, pero no lo voy a estar con una vida aislada. Yo necesito también formar parte, integrarme a la vida de la comunidad. En segundo lugar, luego de llamarnos a estar firmes, Pablo nos lleva a cuidar, óigame bien, la unidad, la armonía en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Versículos 2 y 3. Debemos vivir en armonía en el Señor. Y él hace aquí un llamado a una reconciliación y a una colaboración. Oigan lo que él dice. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Habían dos hermanas de la iglesia, Evodia y Síntique, que parecen que tenían un problema. Y el problema era público porque fíjense cómo Pablo lo menciona en una carta. Ellas tenían un conflicto o un desacuerdo y él les dice, ustedes deben vivir en armonía en el Señor. Ustedes deben tener el mismo sentir en el Señor. Él no le está diciendo que piensen exactamente igual. No le está diciendo que sean iguales la una a la otra, sino que compartan esa disposición al amor, a la humildad, al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa frase en el Señor establece que la unidad no se basa en afinidad personal, sino en una común sumisión a Cristo y lo que Él nos dice en su palabra. Ahora, aquí no se nos dice qué pasó con Evodia y con Síntique. No sabemos si era el cumpleaños de Evodia y Síntique no la felicitó. No sabemos si Síntique llegó a la iglesia y estaba ahí, Evodia le pasó por el lado y no la saludó. No sabemos si una le dijo a la otra que estaba mal vestida. No sabemos, porque veremos más adelante que eran colaboradoras de Pablo y tuvieron una diferencia en cuanto a un enfoque del ministerio. Pero parece que fue una situación bastante difícil porque Pablo tiene que mencionarlo en esta carta. Entonces Pablo llama a una tercera persona para que colabore en esa situación. Fíjense lo que dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esa expresión, fiel compañero, significa verdadero compañero de yugo. Era alguien cercano a Pablo, alguien que había trabajado junto con él. Algunos dicen que esa palabra que se utiliza en el griego, sísugo,
es el nombre de esa persona. La mayoría de los comentaristas dicen que era un hermano de la iglesia. Pero Pablo le hace una petición. Yo quiero que tú escuches con cuidado. Él le dice, también te ruego que ayudes a estas mujeres. Y la palabra que se utiliza en el original es, toma la mano de uno y la mano de la otra y júntalas, une las manos. En el original, cuando dice, ruego a Evodia, dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique. Él le ruega a ambas que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ahora le pide a ese hermano que se involucre activamente en reconciliar a esas hermanas como un mediador. Pero miren lo que dice de esas hermanas. Ellas han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. No eran hermanas inmaduras, eran hermanas que estaban comprometidas con el trabajo en la iglesia, con el trabajo misionero, con el trabajo evangelístico. Posiblemente ayudaron en la fundación y consolidación de la iglesia de Filipo. Ellas me ayudaron en mis luchas. Ellas se esforzaron junto conmigo. Ellas se sacrificaron y perseveraron junto conmigo. Y menciona a otros hermanos junto con Clemente y los demás colaboradores. Y dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En el libro de Dios está escrito, porque eran creyentes. ¿Y qué aprendemos de esto, mis hermanos? Yo no sé si tú tienes problemas con una persona. Los problemas siempre los vamos a tener, porque nosotros somos diferentes. En el matrimonio uno es hombre y hay una mujer. Pensamos diferente y estamos alambrados diferente. Tenemos diferentes crianzas, cultura, educación, social, económica. Y nos relacionamos con diferentes personas en diferentes lugares, en diferentes contextos. Entonces no somos iguales en ese sentido. No es que nadie es superior a nadie, que somos diferentes. Pero hay algo más. En mi relación con los demás, yo quiero que se haga mi voluntad primero sobre todas las cosas. ¿No dice la Escritura de dónde vienen los pleitos? Las diferencias entre ustedes. ¿De dónde vienen? De sus pasiones que combaten contra el alma. Entonces yo quiero que se haga mi voluntad. No solo somos diferentes, sino que mi punto de vista es el que debe primar. Y por eso vienen tantos conflictos. ¿Qué debemos hacer? Debemos tratar de resolver esas diferencias, esos conflictos entre creyentes y con otras personas, aunque no son creyentes, y debemos hacerlo con prontitud y con equilibrio. Fíjense cómo estas dos hermanas maduras tenían ese conflicto. Entonces, si tú tienes un problema con alguien, ve y habla con esa persona. Si esa persona tiene un problema contigo y no se te ha acercado, ve y habla con esa persona también. Pero es que ya yo hablé y esto no se resuelve. Miren cómo Pablo le dice a ese compañero fiel que ayude para que ellas se pongan de acuerdo. Entonces búscate una persona, una tercera persona que medie, que te ayude en esa situación. Si tú puedes ayudar a otros que tú sabes que tiene un conflicto, ofrécete para ayudar con ese conflicto. Pero recuerda que tu intervención debe hacerse con gracia y verdad, oyendo a las partes, no llegando allí para condenar. Pero miren algo, hermanos, nosotros debemos ser pacificadores. Dice la Escritura, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. De parte mía, yo voy a hacer todo lo posible para resolver ese conflicto. De parte mía, yo voy a hacer todo lo posible para construir la relación luego que hablemos, de ponernos de acuerdo. Yo no voy a esperar que la otra persona tenga la misma opinión mía en todas las cosas, porque no es así, porque como hemos visto, somos diferentes. Pablo no les dice que piensen igual, sino que tengan un mismo sentir ¿en quién? En el Señor. Eso es lo que debe unirnos a nosotros. ¿Tú sabes cuándo se da la verdadera unidad? Cuando ambos corazones se unen o se rinden a Cristo y permiten que Cristo sea el centro y el juez de sus actitudes. No se trata de borrar las diferencias. Óyeme bien, esposo, esposa. No se trata de borrar las diferencias, sino de vivirlas y analizarlas bajo el señorío de Cristo.
Muchos dicen sí, ¿verdad? Pero ahí que la puerca tuerce el rabo. Pablo, en el capítulo 2, versículo 2, les dice a los filipenses: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Fíjense cómo la unidad bíblica es afectiva, dice el mismo amor. Es espiritual porque estamos unidos en espíritu. Y es práctica que seamos uno con un mismo propósito. Esto no es algo solamente intelectual. Ahora, mi pregunta a ti es esta hoy. ¿Qué tú vas a hacer si tú tienes problemas con alguien? ¿Tú estás dispuesto a hablar con esa persona y resolver esa situación hoy? Por lo menos hablarla en vía de solucionarla hoy. Esa es una responsabilidad. Hay personas que tú sabes que pueden tener que tú sabes que tienen una diferencia. Te puedes ofrecer por lo menos para mediar en esa situación. Mira, cuando uno ignora un conflicto, eso no es neutralidad solamente, eso es permitir que la división crezca. Si tú puedes ayudar, porque hay sitios donde no quieren que nos metamos, no te metas ahí. Pero tú le puedes decir a un hermano, a una hermana, que es de tu confianza, no que sean unos extraños. Hermano, tú me dijiste el día pasado que tenías este conflicto, o supe que tenías esta situación. Yo puedo ayudarte en algo, yo estoy a las órdenes para mediar en esta situación. No dice la Escritura, hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿Cómo? Con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y estaban trabajando juntas para el Señor. Estaban en Cristo. Y eso es una motivación para uno, es reconciliarse. Hermano, Pablo dice, cuyos libros, dice Clemente y los demás colaboradores, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué Pablo dice eso? Cuando nosotros tenemos claro cuál es nuestro destino final, que nosotros vamos a estar en la presencia de Cristo, piensa que esos conflictos actuales pierden fuerza, pero señores, yo estoy en el libro de la vida y yo no me puedo poner de acuerdo con mi hermano, con mi hermana. Sí, yo me puedo poner de acuerdo. Esa perspectiva eterna, óyeme bien, debe priorizar el amor y la unidad por encima de nuestras diferencias. Te lo voy a repetir. Esa perspectiva eterna, saber que nosotros vamos a estar en el cielo juntos, que hemos sido llamados, que estamos inscritos en el libro de la vida, nos ayuda a darle prioridad del amor por esa persona y la unidad por encima de las preferencias personales. ¿No dice Pablo a los colosenses que deben soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros? Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Tú has sido perdonado por Cristo. Alguien te ofendió, ve y trátalo, pero en tu corazón tú debes empezar a perdonar a esa persona. Y lo que nos mantiene unidos a nosotros, como en ese sentido, es el amor, mis hermanos. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Debemos estar firmes en el Señor, arraigados en nuestra unión con Cristo. Debemos vivir en armonía. Pero Pablo sabe que una iglesia no puede estar firme y reconciliada en armonía si no tiene gozo. Y a continuación nos llama a estar gozosos. Y nos dice por qué tú y yo debemos estar gozosos. Y le digo la verdad, hermano, en un mundo con tantos problemas, que me digan regocíjense en el Señor. En el Señor está bien, pero en tantas cosas que me pasan aquí me voy a regocijar. Voy a tener gozo con tantos problemas como uno tiene. Y eso es lo que Él nos dice. Y nos explica por qué. Y eso nos lleva al tercer punto. Regocíjense siempre en el Señor. Y yo le puse una notica adicional. El gozo como mandato en toda circunstancia. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense.
Eso que él está diciendo es un imperativo, es un mandato presente. El gozo no es un evento aislado. Ay, me dieron el doble sueldo, qué contento estoy. Me ha ido muy bien en todas las cosas, yo estoy muy gozoso. No es una emoción momentánea, no es algo circunstancial, sino una actitud que me sostiene en todo tiempo. Pero ¿cuál es la esfera de gozo de Pablo? ¿En quién? En el Señor, no en el doble sueldo, no en mi esposo, no en mi esposa, no en mi casa. No es que me vaya bien en el trabajo, es en el Señor. Porque su gozo y el nuestro debe residir, debe vivir ahí en el Señor. ¿Por qué? Porque como vimos, nosotros estamos unidos a Cristo. Y el fundamento de mi gozo, de mi alegría, es que yo estoy en Cristo. Y fíjense cómo él dice, siempre, en toda circunstancia. No depende entonces de salud, enfermedad, aplauso. No, mi gozo depende en algo que no cambia. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo he confiado en Cristo y no importa lo que venga a mi vida, yo soy salvo. Y yo voy a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Tú quieres algo más glorioso que eso? No, no lo hay. Eso me permite convivir con lágrimas y aflicción. Hay cosas que me duelen, pero yo no niego ese dolor. Pero yo lo miro y miro a Cristo y tengo la seguridad de que Cristo gobierna, de que Cristo está conmigo y que Él me va a sostener. ¿Tú quieres algo más glorioso que eso? No es tener un buen temperamento, no es optimismo, no es autoayuda. Es la respuesta de un corazón que confía en el Señor. Un corazón que cree en las promesas de Dios, aún en la prueba, como Pablo cuando estaba en la prisión. Y él dice, otra vez les digo, regocíjense. ¿Y a qué debe llevarnos a esto? ¿Cómo yo lo aplico a mi vida? Bueno, evalúa la fuente de tu gozo. ¿Cuál es la fuente de tu gozo? La aprobación de otras personas. Los logros personales. La ausencia de problemas. Si todas esas cosas son la base de tu gozo, va a ser un gozo frágil e inestable. Porque el gozo bíblico se alimenta de quién es el Señor, de lo que Él ha hecho, como yo dije, de lo que Él ha prometido. Y yo quiero que tú hoy examines dónde está tu gozo. Hoy que tú examines por qué ese pesar, esa tristeza, esa depresión en tu vida cuando las cosas no van bien. Tenemos el ejemplo de Habacuc en las Escrituras. Dios le dice, viene la invasión de los caldeos. Los caldeos, sí, van a arrasar con todo. ¿Y qué dice él? Aunque en la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vaca en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Las circunstancias no son favorables, pero mi gozo descansa en Dios mismo. Déjenme reiterarles esto. El gozo bíblico no niega el dolor, no niega las lágrimas, sino, porque son cosas reales en nuestra vida. Mira, tú tienes una enfermedad, te caíste de un caballo o algo, te partiste las dos piernas, hay que arreglarte, te duele, hay problemas, ¿verdad? Todas esas cosas nos pasan a nosotros. Lo que pasa es que yo debo ser un buen intérprete, yo debo ser un buen exégeta y yo debo ver las cosas que suceden en mi vida a la luz de la soberanía de Dios. ¿Por qué yo estoy como estoy en este momento? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Hay parte que es responsabilidad nuestra y debemos mejorarla, pero es la soberanía de Dios. O el Señor no reina, hermano. El Señor reina, el Señor está en control de todo. No cae un pajarillo del aire si Él no lo permite. Es así. Entonces, no, lamentamos el sufrimiento, pero al mismo tiempo confiamos en que Dios tiene un propósito eterno en lo que está haciendo. Pablo dice en 2 Corintios, nosotros estamos
Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. La tristeza y el gozo, nos dice Pablo, pueden coexistir. Pero mira algo, yo lo que yo quiero que tú tengas en tu mente, el gozo debe trascender el dolor y los problemas presentes. Porque hay un día donde estos problemas se van a acabar. Y nosotros sabemos para dónde vamos. Ahora, tú debes practicar el gozo como una disciplina espiritual. Es una disciplina que debemos cultivar en nuestras vidas. Debemos meditar en las verdades del Evangelio, meditar en las promesas de Dios, dar gracias en toda situación al Señor. No es fingir que no hay problema, porque hay hermanos, como yo dije la otra vez, que ¿cómo tú estás, hermano? En victoria siempre. No estamos en victoria siempre y ustedes lo saben. Debemos ejercitarnos en nuestras memorias, en nuestra mente, en meditar en la fidelidad de Dios. Pablo dice, oren, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Fíjense cómo él conecta el gozo con la oración, con la gratitud continua. ¿Por qué? Porque tenemos una vida centrada en Dios. El gozo verdadero transforma nuestra perspectiva y nos hace testigos atractivos a otros del Evangelio. Sin embargo, Pablo no se detiene ahí. Pablo quiere ahora que ese gozo sea reflejado en un carácter visible a todos nosotros. Por eso entonces ahora nos dice que nuestra bondad debe ser conocida por todos los hombres. El Señor está cerca y nos lleva a nuestro cuarto y último punto. La bondad de ustedes, ese es un término en el original en griego que en español tiene muchos adjetivos. Gentileza, mansedumbre, amabilidad, consideración, paciencia y tolerancia. Entonces, yo le digo uno de estos términos ahora, estoy hablando de lo mismo. Esa bondad, esa amabilidad, es la gentileza firme de Cristo en nuestras relaciones. ¿Cómo la gentileza firme de Cristo? Cédele privilegio a otra persona. Ustedes no han visto personas que, lo pongo en un extremo, que se matan porque uno le cogió un parqueo al otro. Porque uno le cruzó y fue alante del otro. No. Cede los privilegios. Guarda el tono cuando tú hables con otra persona. Busca la paz. Y trata a los demás, no importa lo que te hagan, mejor que lo que merecen. Porque muchas veces, ¿qué es lo que tú quieres cuando alguien te hace algo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quisieras fulminarlo? No, mi hermano, pero hermano, usted me vio, yo estaba parqueado, iba a entrar ahí. No, pero coja el parqueo, eso no es problema. Pero el deseo de uno, ¿cuál es? Coge un bate y darle 2 batazos. Sí, eso es lo que uno tiene. Dice que esa gentileza sea conocida y es un imperativo pasivo. Esa gentileza, esa amabilidad debe ser percibida. Eso no es algo privado, eso es algo notorio. Debe ser conocida de todos los hombres. Debe notarse, reconocerse delante de los creyentes y los no creyentes, con personas fáciles, con personas difíciles, incluso con aquellos que nos ofenden o nos hieren. No depende del trato del otro, depende de la obra que ya Jesucristo hizo en mi corazón. Eso no es selectivo. Y él dice, vuestra gentileza, su amabilidad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y eso tiene 2 interpretaciones. Puede ser que la presencia del Señor siempre está con nosotros, o el saber que el Señor vuelve, eso me da urgencia y sobriedad para comportarme como debo hacerlo. El estar consciente de su presencia o consciente de su próximo regreso cuando Él quiera debe llevarnos a ser mansos, amables, humildes en cualquier circunstancia. Amén. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú eres conocido o conocida? Por tu amabilidad, tu bondad, tu gentileza, tu mansedumbre. ¿Cómo tú eres conocido? Pídele a Dios
que en tu trabajo o en tu trato cotidiano tú puedas reflejar esa consideración, paciencia y respeto, especialmente con aquellos que piensan distinto a como tú piensas. Así es que la fe nuestra se hace creíble delante de los hombres. Tito nos dice que a nadie calumnien, que no sean pendencieros, sino amables, amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Que lo que yo digo creer, eso se exprese en mi conducta. Pero algo más yo te voy a decir. ¿Cómo tú reaccionas frente a la ofensa? Porque la mansedumbre no es pasividad. La mansedumbre, la amabilidad es fuerza bajo control. Cuando alguien te hace un daño, te hace mal, ¿qué es lo que tú quieres? Devolver mal por mal y maldición por maldición. Pero debemos estar preparados para elegir hacer el bien, para confiar en el juicio de Dios, para buscar la paz que dependa de nosotros. Así que se rompe el ciclo de la venganza. Tú me tiras una piedra, yo te tiro dos. Tú me diste un palo, yo te doy dos. Así que nosotros pensamos, pero no debe ser así. A Cristo cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo soportó la injusticia sin replicar en la carne. Y en Él es que encontramos el camino, la fuerza, el ejemplo para nosotros responder con gracia en esa situación. Pero yo te voy a hacer otra pregunta más. ¿Tu gentileza son con tu grupito, amigos, amigas, familiares, tus panas? ¿O tu gentileza, tu amabilidad es conocida a todos? Porque tratar bien a los que me caen bien no hay ningún problema, ¿verdad? Eso es lo más fácil del mundo. La gentileza cristiana, esa amabilidad se muestra cuando oramos por aquellos que nos hieren y respondemos bien al mal que nos hacen. ¿O no dice el Señor, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos? Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y una última pregunta. ¿Tú vives consciente que el Señor está cerca? El Espíritu Santo mora en ti 24/7. El Señor está cerca. Tú estás consciente de lo que tú haces, lo que tú piensas. Dios lo sabe. Tú estás consciente que el Señor, no sabemos cuándo vendrá, pero hay una promesa que Él vendrá como ladrón en la noche. Y esa cercanía del Señor o esa esperanza de que Él viene debe llevarnos a vivir en santidad, a vivir en reconciliación. Hermanos, eso nos lleva a practicar esa amabilidad. Hace años, en una aldea costera, un faro se mantenía encendido cada noche sin importar el clima, las tormentas. El hombre que guardaba el faro, el encargado, decía, mi tarea es mantener esa luz encendida porque nunca sé quién pueda necesitarla, qué barco necesite estando en una tormenta, en un mal tiempo o estando bien ser guiado para no encallar. Mis hermanos, así debemos vivir nosotros, firmes, unidos, gozosos y amables o gentiles, porque nunca sabemos quién nos está mirando y podemos ser luz en medio de la oscuridad. Ahora, oye algo, tú no debes hacerlo por lo de afuera, sino porque el Señor sí siempre te está mirando. Pablo escribió desde la prisión. Él sabía que el Señor está con nosotros. Él sabía que el Señor viene pronto. Y mi pregunta ahora, como te hice unas al comienzo, son estas. ¿Qué tú vas a hacer? Si tú has abandonado tu puesto, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a mantener tu puesto o vas a abandonarlo? ¿Cómo tú vas a vivir? Siendo
un pacificador de conflictos o un provocador y prolongador de conflictos. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a dejar que la depresión, la tristeza te venzan o vas a escoger ese gozo que Cristo te da y que tú puedes ser evidente en tu vida? ¿Tú vas a mostrar la mansedumbre de Cristo o tú vas a seguir siendo como el erizo, que las espinas hacia afuera y hacia adentro está calientico y cómodo? Si usted viera un erizo, el erizo es así. ¿Cómo tú vas a hacer? Hermanos, el punto es este, que el mundo necesita ver creyentes que brillen como faros en la noche. Debemos estar iluminando continuamente, viviendo de tal manera que otros lo vean y quieran tener lo que nosotros tenemos, porque esto es una obra sobrenatural para que otros glorifiquen a Dios. El Señor nos dijo: así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifican a su Padre que está en los cielos. Nuestras vidas deben ser testimonios de la gracia de Dios, no importa lo que estemos pasando. Y quizás tú estás aquí, tú no conoces al Señor, pero Él es la luz que tú necesitas. Él mismo declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú no tienes a Cristo, tú estás en tinieblas. Pero si tú te arrepientes de tus pecados y confías en Él para salvación, tú vas a encontrar dirección, perdón y vida eterna, porque Cristo murió y resucitó para darnos esa vida. Y Él está cerca. Y hoy es un día de salvación. Hoy es un día para entregar tu vida al Señor. Amén.